Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Como siempre digo, no olvides suscribirte y dejar tu like si te está gustando la dinámica. Y nada, dicho esto, comencemos. En esta ocasión, toca hablar del conglomerado militar bizantino en tiempos de Justiniano, en el que será el último capítulo de la tercera parte de esta serie, básicamente el último capítulo. Más adelante, probablemente se haga una serie similar de la Edad Media. Pues bien, en el Imperio Bizantino entre los siglos IV y V existía una monarquía militar burocrática centralizada, heredera de las principales características del sistema estatal del Imperio Romano tardío, que combinaba las tradiciones del sistema estatal romano con elementos del despotismo oriental. Los círculos gobernantes de Constantinopla veían en Bizancio al sucesor del Imperio Romano. El desarrollo económico del imperio, floreciente a principios del siglo VI, cuya artesanía, comercio y ciudades predeterminaron la activa política exterior de Bizancio bajo Justiniano I, quien reinó entre el 527 y el 565, expresada en un intento de reconquistar el antiguo Imperio Romano. Gracias a la experiencia de siglos de construcción militar, la interacción con las estructuras militares vecinas, las tradiciones y las actividades de unificación y centralización de Justiniano, el ejército bizantino durante este periodo tenía una estructura clara, el suministro uniforme y el control como arma moderna. El ejército del Imperio Romano de Oriente se considera con razón una de las organizaciones militares más singulares de la tardoantigüedad o de la Alta Edad Media. Pues bien, vamos a hablar ahora del ejército y su estructura. Gracias a Procopio de Cesarea sabemos bastante de lo que era el ejército bizantino en tiempos de Justiniano. Procopio era el secretario de Belisario, el principal general de este emperador, y pasó la mayoría de sus campañas con él, estando en el séquito de este comandante. El mando y el control de las tropas procedía del principio de estricta subordinación habitual en el aparato burocrático imperial. A la cabeza del ejército estaba el Magister Militum, que era el comandante en jefe con residencia en Constantinopla. A veces eran dos. Esto permitía al emperador evitar el dominio de los militares, introduciendo así una sana competencia en las filas del alto mando. El Magister Militum Stralitato, que era el comandante en jefe de un teatro de guerra de una parte del imperio, por ejemplo, el Magister Militum de Oriente, el Magister Militum de Armenia, el de Tracia, etc. Luego estaban también los jefes federales, llamados Comit Federals. Después teníamos a los comandantes, conocidos como Stratig, y los óptimos, que eran asistentes elegidos por los propios Stratig, que se encargaban también de la entrega de provisiones y del pago de salarios. Por otro lado, estaba el eparca del ejército, que era el comandante principal de un ejército. Los generales son en esta época al mismo tiempo confeccionadores, en el sentido en que esta palabra se utiliza en una época posterior. Están rodeados de tropas reclutadas por ellos en su propio nombre y que reciben el nombre de hipáspitas. No se les puede llamar guardaespaldas, ya que su número alcanza varios miles, y al mismo tiempo estas tropas tampoco sirven para fines de seguridad. Más bien, su significado era que los mercenarios son más fáciles de manejar si el líder es al mismo tiempo un empresario que organiza los asuntos militares. Junto a los hipáspitas, cuya composición nacional no está clara, en las tropas de Justiniano encontramos una gran variedad de milicias tribales: hunos, armenios, oseditas, persas, merulios, lombardos, gépidos, vándalos, eslavos, árabes, moros, masagetas, etc. Estos se conocían como federados. El relato de Procopio sobre la movilización de las tropas de Narsés para la lucha contra Totila caracteriza el método de composición de las tropas en esta época. Nombra las naciones que las incluían, la designación de las unidades militares, no por los números de las legiones, sino por los nombres de sus comandantes. El orgullo y el colorido del ejército de Narsés está en sus guardaespaldas, que prestaban un juramento especial de fidelidad al líder. El abigarramiento de los contingentes no tuvo un efecto favorable en la eficacia combativa de las tropas. El segundo inconveniente importante fue a menudo una disciplina débil. A veces los mercenarios imperiales se pasaban no solo al bando de los germanos, sino también al del rey persa. Sin embargo, este es un vicio de los mercenarios en general. Además de las deficiencias, las fuerzas bizantinas tenían una serie de ventajas, sobre todo en la organización y en la estructura jerárquica. La organización del ejército, según el código de Justiniano, se dividía en 5 puntos: la escuadra del comandante, que eran estos hipáspitas; la infantería, dividida en grupos de 8000, que a su vez se dividían en 4 de 2000, y estos en otros de 256. Por otro lado, estaba la guardia de palacio, dividida en escoltas; la caballería, dividida en grupos de 6000, los cuales se dividían en grupos de 2000, y estos en otros de 200 a 400 personas, así como centenas, decenas y pequeños grupos de 5 hombres. Finalmente, estaban los federados, que
que eran mercenarios bárbaros y milicias tribales. También había unidades técnicas especiales al servicio de las máquinas, así como equipos de ingenieros. Como en los ejércitos de la antigüedad clásica, bajo Justiniano encontramos una división fundamental y poco frecuente según el tipo de arma. La infantería, fuertemente armada, era el núcleo del ejército, y luego teníamos la infantería ligeramente armada, que eran arqueros o lanzadores de jabalina. Después teníamos la caballería, con armas cuerpo a cuerpo, lanceros y arqueros ecuestres, pero además también aparecen las hachas de combate y otras armas nacionales de según qué tribus. Pero poco a poco, bajo la influencia de las operaciones militares con sus vecinos orientales, el Irán sasánida fue durante mucho tiempo la dirección principal. La prioridad de la estructura del ejército pasa finalmente de la infantería, que era el esqueleto en el antiguo ejército romano, a la caballería, que se había convertido en lo mejor y en la mayor parte del ejército bizantino. El concepto de legión no adquiere un significado táctico, sino solo organizativo. El arma principal, tanto de la infantería como de la caballería, es el arco con flechas. Se utilizaban mucho las armas arrojadizas y las fortificaciones en campaña. La infantería ligeramente armada y la fuertemente armada se fusionaban entre sí, incluso la infantería y la caballería ya no pueden separarse tajantemente. Los soldados de infantería montan a caballo y la caballería lucha a pie según sea necesario. La parte agrícola del pueblo, que pagaba impuestos, queda ahora separada de su propio ejército. Los federales, que constituían una parte importante de las tropas, también tenían sus propias características. Se prestó especial atención al adiestramiento de las tropas, a la mejora de las formaciones de combate y a la dotación de las fuerzas armadas. En cuanto a la milicia local en ciudades y pueblos, que tenía una posición subordinada reunida solo en algunos casos cuando se reflejaban las invasiones de los eslavos y búlgaros, se dividía en contingentes tribales y tenía una eficacia de combate bastante baja. Algunas de las razones para el éxito de las tropas de Justiniano fueron 7. Unos oponentes más débiles, debido a que el reino ostrogodo, el estado vándalo, etc., se construyen sobre la base del sistema patriarcal. En cuanto a los búlgaros, eslavos y otras tribus que hicieron incursiones, pasaron por las tierras del imperio como un colador, sin violar los fundamentos del sistema estatal, aunque trayendo muerte y destrucción. Los adversarios de Bizancio no tenían tal potencial en fuerza y recursos humanos, salvo la Persia sasánida, un ejército bizantino más progresista, sin olvidar en cierta medida las tradiciones romanas del arte militar. Sin tener en cuenta la táctica, la organización, etc., solo consideramos las armas. Las modernas armas de combate cuerpo a cuerpo de los bizantinos, excelentes máquinas arrojadizas, que Procopio describe de manera brutal, subraya las debilidades de los adversarios en ese aspecto. También tenemos el excelente conocimiento de los fundamentos teóricos de los asuntos militares por parte de los generales bizantinos. También tenemos la presencia de los notables comandantes Belisario y Narsés al frente de los ejércitos romanos de Oriente, no solo utilizando y generalizando todo lo anterior, sino también inscribiendo su brillante página en la historia y en la teoría del arte militar en general. Cumplieron dignamente la titánica tarea que se les había encomendado. Bizancio creó su propia escuela de pensamiento militar, original y propia. Narsés y Belisario no lucharon por número, sino por habilidad, con unidades de 15 a 30.000 hombres contra las masas de bárbaros. Después tenemos el poder económico del imperio, que justo en el siglo VI tenía la riqueza y sus recursos económicos en auge. También está la magnífica diplomacia bizantina, esencialmente entendida como una ciencia equivalente a la jurisprudencia, que desempeñó un enorme papel a la hora de anexionarse territorios. Y por último, el factor tiempo, una coyuntura favorable en política exterior, determinó tan brillantes éxitos de la Segunda Roma. Aunque el ejército bizantino no logró alcanzar la antigua potencia y eficacia combativa de las legiones romanas, la élite gobernante trató de maximizar la eficacia combativa de sus fuerzas armadas. El auge general del imperio, la situación de la política exterior y un ejército poderoso, todos estos factores, unidos a otras razones, dieron tanta importancia a la política exterior del imperio en esa época. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y nada, no olvides dejar tu like y suscribirte y eso, nos vemos en la próxima.